Bien, seguimos con la economía, si estamos en default, no estamos en default. Estoy con dos economistas que, como yo les decía, respeto mucho, Orlando Ferrer y José Luis Esper. Y la primera pregunta que les quiero hacer es si este default, cesación de pago, como le quieran llamar, va a ser largo o corto para ustedes. Por ahora ha sido declarado por 15 bancos en la reunión de los derivativos que tenían que determinar si había o no había default. Se reunieron el viernes y tuvieron que votar con nombre y apellido, 15 votos a 0. Todos dijeron que estábamos en default. La agencia Standard & Poor's y otra, Fitch, también dijeron que nos degradaron al default selectivo. Y lo que es peor, la agencia estatal china, o sea, el Estado chino, los amigos chinos, declaró en default a la Argentina. Y con eso, como no pudimos ver el contrato de swaps, pero comúnmente los contratos de swaps tienen una cláusula que dice, si el país entra en default, todo queda... Aclaremos que los contratos de swap son que se intercambian reservas, digamos, en monedas nacionales. 11.000 millones de dólares naturalmente para importar bienes de allá. Pero en yuanes, no en dólares, ¿no? No, en yuanes, pero el equivalente de 11.000 millones de dólares. Entonces, eso ya está, digamos, más o menos conformado un panorama de que estamos en default. Por otro lado, recordemos que en el año 2004, cuando se hizo el canje, aceptó el 76%, pero fue así, más o menos 98% locales y 50% de los que estaban fuera del país. O sea que nosotros dejamos al 50% de los que estaban afuera del país fuera del acuerdo, que era muy grande. Ese fue un error bastante grave de ese momento. Y después dijimos, lo sacamos de la contabilidad, no figuraban en la estadística de deuda, nada, de lo que había quedado fuera, y tampoco se podía negociar porque había una ley cerrojo, que decía, no se puede negociar con los que no aceptaron el canje. Después de eso los mandamos también a otro problema, a todos los que se habían quedado con bonos, porque cuando llegó la crisis de Lehman Brothers o de la subprime, 2008-2009, muchas entidades tuvieron que vender sus bonos porque tenían otro problema de liquidez y bueno, vendían el bono que podían. Y ahí también compraron esta gente y otros bancos muchos bonos. Muchos de ellos, moderados, vinieron y pidieron la reapertura del canje vía, digamos, una consultora local, no Arcadia, y lograron que el gobierno acepte abrir el canje y levantar la ley cerrojo por unos días. Después se volvió a cerrar todo. Eso es otro error, porque si hay bastante gente afuera, lo mejor es que vayan entrando y terminen de entrar todos con distinta opción, porque en el tiempo puede haber cambiado algunas cosas. La cláusula Rufo dice, si usted, la Argentina, llega a hacer una oferta voluntaria mejor que la que nos hizo a nosotros, no tiene que hacer la misma a nosotros. Pero en este caso, el juicio del juez Griesa, que ocurrió hace 2 años y medio, no ahora. Febrero del 2011. Por eso, mucho tiempo, 2 años y medio. Recién ahora nos parece que está mal. Porque hasta acá apelamos, cumplimos con los distintos pasos, apelamos a la Corte Suprema. Más aún se le dijo a la Corte Suprema que el gobierno iba a cumplir con lo que decidiera la justicia norteamericana. Sí, y creo que es más, estamos obligados a cumplirlo. Pero a su vez fue una misión encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, unos días antes que la Corte lo rechazara, para explicar allá cómo era la situación en Argentina y que íbamos a cumplir con todo, y que todo lo íbamos a hacer bien, y que lo que dijeran estaba bien, pero que querían que nos dieran, que nos escucharan, y fue también Sturzenegger, y fueron de varios partidos, no fue solamente el peronismo, y a los 2 días dijeron no. Listo, todo lo que dijo Griesa, todo lo que dijo la Cámara de Apelaciones, que le dio por unanimidad la razón a Griesa. Unanimidad, lo cual es difícil conseguirla. Y la Corte Suprema también estuvieron en contra. Entonces, nosotros ahora siempre estuvimos en default con eso, nunca le pagamos. Pero ahora estamos un poco peor, porque ahora estamos en una situación de desacato. No estamos cumpliendo con una cosa que hemos firmado y que hemos dicho que íbamos a cumplir. Y cuando llegó el final dijimos, no, no cumplo nada. Ahora, muy bien, pero mi pregunta es, esta situación de default ante el incumplimiento de la sentencia del juez, para ustedes, ¿va a ser largo o va a ser corto? Porque puede ser un default que se coma todo el mandato del para terminar, después lo dejo también a José Luis que él dé su opinión. Me parece que... Por favor, no me dejes. No, él tiene bastantes elementos para
apoyar algunas cosas que son importantes. Me parece que este default, antes pensábamos que era por la cláusula Rufo, pero después de ver lo que pasó, ya no se sabe bien cuál es el motivo de este default voluntario. Y para mí, como yo soy partidario de cumplir con las obligaciones, la palabra default o falta de pago de deuda debería ser eliminada en el futuro de las políticas argentinas. Nosotros tenemos que ser más éticos, no podemos ser así inmorales. Somos deudores empedernidos y juzgamos a los demás pensando desde el punto de vista del deudor. Me tienen que dar porque ¿cómo es posible que en una convocatoria no me den esto? Las convocatorias en Estados Unidos, el acreedor tiene derecho a quedarse con la empresa si el deudor no lo puede pagar, con el sistema de cram-down, que es la deuda se transforma en acciones y se queda con la empresa. Y todo el sistema americano está pensado en defender al que ahorra, no al que se endeuda. El que se endeuda tiene que pagar y si no paga tiene que perder sus activos. José Luis. Varias cositas sobre este tema. La primera cosa importante, porque tenemos un gobierno que miente desde la institucionalidad. El gobierno usa al INDEC para hacer propaganda sobre un país que no existe. Así que el gobierno institucionalmente miente. Como este es un gobierno que miente desde sus propias instituciones, organismos, en el tema del default, yo le quiero decir a ustedes y a la gente que nos escucha, cuando uno hace contratos de deuda, firma papeles. Acá hay pequeñas copias de los dos contratos madres que Argentina ha firmado en los 90, en el 2005 y 2010. Uno es el contrato que Argentina firma con los que compran el canje de deuda, con los que entran el canje de deuda, con los acreedores, y pues hay otro contrato que es el que firma Argentina con el banco que hace la colocación de la deuda, en este caso el Banco New York. Así que son contratos, no es que hay chamullo de la política acá, o sea, y en el contrato está muy especificado si vos entrás en default o no entrás en default. Y además, las calificadoras que nos han puesto en default, no te ponen en default porque no le gusta la cara a Kicillof. Te ponen en default porque de acuerdo con su manual interno, con su código de procedimientos, lo comparan con los contratos que Argentina ha firmado y llegan a la conclusión de que hay default. Y ahí yo me voy a tener a leerle dos cosas. Uno, el contrato que Argentina firma con los acreedores. Y este lo firmó Menem, peronista, Kirchner, peronista, y Cristina Kirchner, peronista. El mismo contrato firmaron. Dice que Argentina, para toda la deuda emitida bajo legislación extranjera, es la página S71. Para toda la deuda emitida bajo legislación extranjera, los fallos de la justicia extranjera son vinculantes para Argentina. Es decir, deben ser cumplidos por Argentina. Esto lo dice el prospecto de deuda. ¿Qué dice el contrato que Argentina firmó con el Banco New York, año 90 o década 90, 2005, 2010? Dice, en el capítulo C2, o el punto C2, que la obligación de Argentina con sus acreedores se extingue cuando la plata le llega al acreedor. Es decir, que hasta que no le llegó al que tiene el bono, claro, entonces, al que tiene, no hay... exacto. Señor de la política, Argentina, de acuerdo con los contratos que firmó un peronista Menem y dos peronistas más, Kirchner, Néstor y Cristina, está en default. Que digan que no es parte de la mentira institucional de este gobierno. Segunda cosa. Si no queremos tener problemas con la deuda, si no queremos tener problemas con acreedores, con los bancos, no nos endeudemos. Ahora, para no tener deuda no hay que tener déficit. Y en un país que en los últimos 50 años la recaudación de impuestos creció 20 puntos del producto y hace 50 años que está en déficit, este país es en déficit porque gasta más lo que recauda. Ahora, ¿quién sanciona el presupuesto de gastos en Argentina? No es un marciano, es la clase política desde el Ejecutivo que propone el presupuesto y la clase política en el Congreso que lo sanciona. Entonces acá la clase política y la sociedad que vota a esos políticos son los responsables de que haya déficit y que haya deuda y cada 2 por 3 o tengamos un default o tengamos estallidos inflacionarios. El problema por el cual Argentina hace medio siglo que se debate entre defaults y estallidos inflacionarios es la deuda. Y la deuda es hija del déficit. En un país donde la recaudación no para de crecer y tiene ahogado al sector privado, el déficit, que es permanente en el último medio siglo, es consecuencia del exceso de gasto público. ¿Cuánto va a durar, vos decís, el default? Ahí yo voy a un tema psicológico ya. Yo escribí una nota en La Nación que se llamaba Psicología del desacato.
hace un tiempito, ¿no? Sí, sí, Mi sensación es que esta gente está quebrada mentalmente hoy. ¿En qué sentido? Ellos hicieron lo que quisieron en Río Gallegos, hicieron lo que quisieron en la provincia de Santa Cruz, hicieron lo que quisieron en el país, han destrozado lo que quisieron. Y esta vez encontraron un límite. Límite que además viene del imperio yanqui para ellos, ¿m? Y de los que nos prestan plata. Otro problema por el progresista en general. Para el populista el que presta plata es un demonio. Entonces mi miedo es que dure mucho el default, porque veo un quiebre mental de esta gente. No entienden que hay un fallo de una justicia que Argentina fue a buscar y le dijo a la Argentina: ustedes deben el 100%, no deben 25 centavos de dólar por cada dólar, deben $1 por cada dólar. Eso esta gente los ha quebrado mentalmente, por lo menos. Yo creo que esto que la justicia americana le hace dicho a este gobierno, no es 25 dólares. Por primera vez en la vida, en 30 años de política, esta gente encontró un límite y los ha quebrado. Y sobre eso me parece que están empezando a montar una épica. Yo he visto fotos de Cristina con una espadita afilándola con Néstor de una nube, digamos. Si vamos por ahí, si vamos para largo, Argentina la va a pasar muy mal. Y finalizo esta primera parte con este concepto. Este default, desde el punto de vista conceptual, es 10 veces más grave que el 2001. ¿Por qué? El 2001 vos objetivamente no podías pagar, que después hiciste un circo populista como Argentina hace siempre con sus problemas, es otra cosa. Pero objetivamente había que reestructurar la deuda. Hoy Argentina dice sin pudor que puede pagar y no la dejan. Y es mentira eso. El fallo dice: Argentina, usted le paga al bonista si le paga al que litigó y ganó. No le dice que no puede pagar. Argentina te lo da vuelta, como siempre hacemos los argentinos, mentirosos, y dice que no la dejan pagar. Es mentira, no la dejan pagar. Argentina puede pagar si paga el que ganó este juicio. Entonces, nosotros cuando decimos que no vamos a pagar... ahora no hay necesidad de un default. No. Pero si el gobierno aparte dice, a confesión de parte del relevo de prueba, el gobierno dice que tiene plata, pero no paga porque quiere desacatar. Dejémoslo claro eso. No queremos acatar un fallo de una justicia que fuimos a buscar cuando colocábamos deuda. Dicho sea de paso, la presidenta, que fue congresista entre 95 y 2007, hasta que fue presidenta, seguramente le votó todos los presupuestos Menem que endeudaron el país. ¿Sabes qué? Decir que ella no es que está pagando la deuda de otro, está pagando la deuda que ella hizo tomar al país también. Una pregunta que les quiero hacer es: ¿cómo ven estas versiones que hay, que circulan mucho, de que hay bancos extranjeros, sobre todo norteamericanos, dispuestos a ayudar, digamos, poniendo algo de plata, una Sí. caución, una garantía, para poder salir cuanto antes del... Todo eso es real y ya hace más o menos un mes que están viniendo por acá con sus abogados para plantear alternativas. Lo que no sabemos es si hace un los- mes antes de la declaración del default. Entonces. No, sí, antes de la declaración de default, pero después que salió el juicio de la El Suprema juicio. Corte y que el día 30 de junio nosotros no pagamos. Ahí tuvimos 30 días para que se declare el default, que fue el 30 de julio. En esos 30 días teníamos que negociar a través del Special Master o facilitador una solución para pagarle al juicio y después pagarle a los bonistas que habían aceptado los canjes. Nosotros fuimos una vez o dos, o sea, ya no demostramos ningún interés en ir a arreglar la cosa, no queríamos arreglar. Vinieron los bancos con abogados locales y abogados que trajeron de allá y no informaron, yo no pude enterarme exactamente de los términos, pero hubo algunas versiones. Una de un banco que decía, bueno, yo ya hablé con todos los acreedores, que son unos 200 juicios, y tengo resuelto el tema. Sé que sale, si me dan los bonos como Repsol, yo arreglo con todos ellos, se acabó cláusula Rufo, se acabó esto y lo otro, y no hay ningún problema. Después vino otro banco, creo que con un mexicano que lo organiza, que es el que está más activo hoy, que era una cosa más complicada y que era con distintas partes, que no se entendió bien, y es la que está hablándose más en este momento, pero que es difícil que prospere, porque es muy compleja. No, tal es así que es difícil explicarla. Entonces, eso me parece que no va. Mientras tanto, en estas últimas 3 o 4 semanas, desde que estamos en default, el precio de la soja se derrumbó. El maíz no Eso se... es un dato muy importante, porque eso preanuncia que podemos tener un año 2015 bastante peor que el 2014. Ya teníamos un problema de más o menos 8 a 10 mil millones de falta de caja de reservas para pagar todo lo que vencía en el año 2015. Pero diciendo, bueno, vamos a arreglar con el Club de París, con Ociadi, con Repsol, y arreglamos con el juicio, y ya estamos en condiciones de volver para sacar 7 o 8 mil millones
del mercado internacional. Las provincias están medio desesperadas por colocar también dinero, pero ahora se terminó todo eso. Pero siguiendo con el tema del balance comercial, anteriormente de que hubiera esta caída del precio de la soja y del maíz en Estados Unidos por la gran cosecha que hay allá, había un superávit previsible de unos 7.000 millones de dólares del balance comercial. Con todo lo que teníamos que pagar, daba cierto déficit en la cuenta corriente y la cuenta capital también, con lo cual las reservas iban a caer bastante en el 2015. Por lo cual había que mejorarlas con este nuevo endeudamiento voluntario en el mercado financiero. Pero ahora, ¿qué pasó? Con el precio nuevo de la soja, que para la época de siembra es 400 dólares por tonelada y para la época de cosecha es 387, no se puede sembrar en muchas zonas porque el precio de venta, menos el 35% de derecho de exportación, da menos que los costos. Entonces, bueno, en Entre Ríos, en Corrientes, Chaco, bueno, en toda esa zona van a sembrar menos. ¿Cuánto menos? Siendo optimistas, 15% menos. Si calculamos menor hectárea sembrada y menor precio, eso da, en vez de 29.000 millones de dólares la cosecha de soja, da 19.000. Son 10.000 millones de dólares menos. Y el maíz, una cantidad también significativa. Vamos a suponer que sea pequeña. Como se exportan otros productos, no la soja en grano, sino en spellers, harinas, bueno, entre los dos, maíz y soja, podemos perder 10.000 millones. O sea que en vez de tener más 7.000, vamos a tener menos 3.000, claro, o algo más. Más todo lo que ya veníamos antes. La situación empeoró del balance de pagos para el 2015. Y nosotros en ese momento decidimos declarar un default voluntario, porque tenemos el dinero para pagar o arreglar y no lo hacemos. José Luis, las dos cosas, tanto la posibilidad de los bancos extranjeros de que haya un acuerdo, como algo breve sobre la perspectiva económica. Yo de sobre los bancos no conocía absolutamente nada, la verdad que no sé. Lo que me pregunto siempre en estos casos es, el banco que va a comprar el juicio, se da vuelta y a quién se encuentra para negociar, ¿no? Pero bueno, yo la verdad que no tenía conocimiento de la operación. Pero siguiendo con un poquito el tema del juicio, a ver, pongamos las cosas en claro. No hay juicio, no hay juicio perdido sin una mala defensa y sin un canje previo mal hecho. Y no hay canje si no hay default, y no hay default si no hay deuda. ¿Cómo puede ser que nosotros desconectemos un juicio del exceso de gasto público? O sea, Argentina hace 50 años que está igual, repitiendo lo mismo. Vuelvo al tema del juicio específicamente. Este juicio son 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares es el 1% de la recaudación de impuestos de Argentina. Yo no puedo creer que este gobierno no use, o el Congreso no le exija, el 1% de la recaudación de impuestos para sacarse encima este juicio y el 10% de la recaudación para sacarse el problema de todos los que no aceptaron los canjes. Me parece increíble que en Argentina estén ocurriendo las cosas que ocurren y un gobierno que se ufana de desacatar un fallo de una justicia que fue a buscar para colocar deuda barata. Es el mismo país, ¿eh? El mismo país que le sobaba el lomo al americano o al japonés o al inglés en los 90 para colocar deuda barata y le decía, yo si tengo problemas de juicios el día de mañana porque no cumplí con la deuda, vengo acá, me someto a tu justicia, entonces cobrar una tasa baja. O le decimos, yo disfruté la tasa baja pero el juicio no te lo pago. Yo creo que tenemos que tomar conciencia de esta locura, porque hace medio siglo que Argentina está, insisto, con incendios por un default o con incendios por la tasa de inflación alta, y eso es el déficit y ese es el gasto. Sobre el futuro, corto. La situación ya es mala en Argentina. Un default nunca va a ser reactivante. Esto va a agravar el problema y cuanto más tiempo se mantenga, se va a agravar. Yo dije, esto es peor que el 2001 en cuanto a la imagen. En el arranque no es peor económicamente hablando para el país. Económicamente no estamos igual, de ninguna manera, estamos mucho mejor que en el 2001. Pero yo no sé en la dinámica de esto cómo puede terminar. Si acá armamos una amabilización con la galtierina de la presidenta comandando la revolución, estamos mal, ¿eh? Estamos mal. ¿Qué nos vamos a abrazar de Venezuela ahora? Porque Argentina se va a transformar en un polizonte financiero internacional, ¿eh? Y todos los que dicen que no hay que pagar, seguramente son responsables del problema fiscal que hace que Argentina viva endeudada. Yo soy el primero que va a defender el no vivir endeudado. Yo soy el primero que defiendo tengamos un gasto público acorde con lo que se puede recaudar en un país de ingreso medio abajo. Acá el gasto público tiene que ser la mitad de lo que es. Hay un sector privado ahogado pagando impuestos, por eso no creces. Ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? Si los que son parte del problema
Son los que sancionan el presupuesto, ¿no? Les agradezco a los dos. Por nada. Una pausa. Por nada.